Gracias, presidente. Bueno, es muy breve voy a ser, de verdad. Me acomodo un poquito para poder verlo, me gusta ver a los ojos. Se habló mucho, fue algo que se repitió al inicio de este plenario, cuando todavía todos sus colegas de la Libertad Avanza, del PRO y de otros bloques estaban poblando esta sala del anexo, de que no estábamos discutiendo nada nuevo, que esto se historió, digamos, ¿no? Lo de ficha limpia, que esto tiene ya muchos años, que 12, que 10, que 4, en una discusión que dejaba ver a las claras que tenía que ver con un poco quién se llevaba la parte del león, un poco casi una discusión de Marquesina. Y yo quiero decirles que en eso coincido con ustedes, porque esto de verdad es viejo. Esto de borrar, correr, obturar la participación de aquellos que logran encarnar la representación del pueblo de a pie es casi literalmente más viejo que la escarapela. Digo casi literalmente porque tiene casi 200 años. Esto viene en nuestro país desde aquel trágico suceso que fue el fusilamiento de Dorrego. Allí se inaugura en nuestra patria la eliminación del otro como manera última ratio de resolver las diferencias entre quienes defienden los intereses de las mismas minorías mezquinas de siempre y quienes pretenden al menos defender y representar los intereses del conjunto del pueblo. Otra vez más, cada vez con distintos mecanismos. Otra vez los violentos que viven del negocio de enfrentar a argentinos con argentinos, insulfándolos de odio, de rencor, de desprecio hacia el otro, hacia el más débil, para que nos puedan pasar por delante los elefantes de la fenomenal riqueza que amasan y acumulan aquellas mismas minorías que tampoco tienen nada de nuevos en la Argentina. Pero además de violentos y tramposos, porque amañan el sistema electoral de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, y honestamente lamento que se hayan ido todos los diputados a los que me refiero en este caso, además son cobardes. Son cobardes porque producto de la especulación política, básicamente temen a la libre expresión del pueblo argentino en las urnas. Curioso, porque es el mismo pueblo que los puso en el lugar donde están. Porque es el mismo pueblo, y lo he dicho en más de una ocasión en esta Cámara, que puso y dotó de legitimidad al presidente Javier Milei, luego de una frustración de un gobierno del que formé parte, porque aparte sé hacerme cargo de los errores, así no sean a título personal. Uno cuando es militante político no responde por su propia persona, sino por la fuerza política en la que milita, en la que elige. Entonces ese mismo pueblo votó al presidente Milei en un balotaje de manera contundente, por cierto. Pero como saben que eso tuvo que ver con un contexto de frustración, y además son los principales sabedores de que esto va a volar por el aire, más temprano que tarde se va a acabar todo respirador, hasta el del Fondo Monetario, los dólares en la Argentina con este modelo se van a acabar. Y lo saben ustedes antes que nadie. O capaz solamente lo saben antes que ustedes, ¿quiénes? Los que están haciendo la fenomenal timba financiera, que como han hecho otras veces, porque ya tienen entrenamiento en nuestro país, en algún momento van a ver que ya no solo cruje, sino que está a punto de derrumbarse la estructura que sustenta ese fenomenal negocio, y van a decidir tomar ganancias y retirarse de la Argentina. Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, no hay algo que se hace más que estar equivocado, pero esto va a ocurrir. Pero le temen a lo mismo que le vienen temiendo a lo largo de estos más de 200 años, a la expresión libre del pueblo de a pie. Porque saben que cuando esto se derrumbe, ese pueblo va a buscar a aquella persona que mejor represente y que mejor encarne sus deseos, sus luchas, sus derechos y la posibilidad de volver a encontrar un horizonte de progreso en la Argentina. Y esa persona hoy es principalísimamente aquella para la que, como ya se dijo en reiteradas oportunidades en este plenario, está hecha esta ley, y que debiera llevar el nombre de esta ley, que no es otra que Cristina Fernández de Kirchner. Pero déjenme decirles algo. Si hay algo que es absolutamente seguro,
es que la obstinación, que el rencor, el odio y la bronca con la que ustedes ejercen esta proscripción se va a volver a chocar contra una pared, la pared de la realidad en la Argentina, más temprano que tarde. A mí me gusta mucho la historia argentina, esto es un debate, no soy portador, por supuesto, de ninguna verdad, pero yo creo que si hay una constante en la historia argentina, una o por lo menos la principal, es la previvencia y la persistencia del pueblo argentino. El pueblo vuelve. Siempre, siempre. Y a ustedes les revienta eso. Pienso en aquella vuelta medio poética que le hacía Leopoldo Marechal al final, ¿no? Del gaucho Martín Fierro, cuando sus hijos y el hijo de Cruz se dispersan por los 4 puntos cardenales. Y Marechal decía que se fuera una tarea misional, que se fuera a hacer una misión, que era dejar de hacer la guerra para hacer el amor y volver aquel 17 de octubre, por las calles de la ciudad de Buenos Aires a poblar esa Plaza de Mayo pidiendo por quién nuevamente habían encontrado representaba sus intereses, que en aquel entonces era el general Perón. Para evitar eso, esa constante que es la vuelta siempre del pueblo, es que ustedes han recurrido a lo largo de la historia a distintos mecanismos, que van desde la eliminación física literal del otro, como hicieron, decía, con Dorrego inaugurando esta triste historia, como intentan hacer, y la última vez fue ni más ni menos que con Cristina Fernández de Kirchner, luego de una fenomenal campaña de hostigamiento y odio, hasta que alguien, movido por otros intereses, decide gatillarle un arma en la cabeza. Y de milagro, como dice ella, gracias a la Virgen María, la tenemos hoy entre nosotros y nosotros. A veces con la eliminación física, a veces con la persecución judicial y mediática, y a veces directamente con la proscripción. Lo dijeron mis compañeros en reiteradas oportunidades, lo voy a pasar por alto, 18 años de proscripción del peronismo. También en aquel entonces, debo decir, con el acompañamiento cómplice de, si no todos, de gran parte de los partidos democráticos y republicanos. De no todos, pero de gran parte. Y bueno, como se dijo, Perón volvió un día y obtuvo casi el 62% de los votos en las urnas, el presidente más votado de la historia. Y bueno, no les alcanzó, y entonces cuando Perón murió, luego de nuevo sobrevino el odio en la Argentina, del cual también el peronismo tiene que hacerse cargo de parte de esa historia. Y luego vino la dictadura militar, 30.000 desaparecidos, cientos de miles de argentinos empujados al exilio. Recuperamos la democracia con bríos, duraron poco, sobrevino la etapa neoliberal, y al poco tiempo, mientras parecía que no íbamos a encontrar destino común, un horizonte para las mayorías en la Argentina, aparecieron de allá del sur aquellos a quienes por lo menos yo y muchos otros no conocíamos, como Néstor y Cristina. Y de nuevo entonces el pueblo volvió a encontrar en ellos una representación para aquellos intereses, sueños, luchas, conquistas y derechos. Y Cristina puede ser o no ser candidata. Está claro que si esto lo dejamos solo en un mero plano electoral, Cristina es la mejor candidata del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y lo que a ustedes los aterra en lo inmediato. Pero más allá del cortísimo plazo de estas elecciones, déjenme decirle que Cristina no necesita ser candidata para encarnar y representar los sueños de esas mayorías de a pie. Primero porque es la que siempre dio la cara, porque es la que siempre dijo la verdad, porque es la que nunca especuló, y porque es la que siempre hizo, con aciertos y errores, por supuesto, lo que hizo por y para esas mayorías de a pie. Por eso hay una diferencia muy grande entre aquellas figuras de la historia, la que ustedes eligieron a lo largo de más de 200 años, perseguir, hostigar y proscribir, y el común de nosotros, y el resto de nosotros. Y es el lugar que tiene reservada la historia para unos y para otros. Para nosotros, para ustedes principalmente, pero tengo que tener la honestidad y la humildad de incluirme, tiene reservado un lugar muy pobre en la historia. Va a pasar muy poquito tiempo de esto de hoy, pero muy poquito, y no va a haber ningún argentino que no sea algún pariente nuestro que se acuerde de alguno de los que estamos acá. Perdónenme, no quiero ofender a nadie. Nadie se va a acordar de nosotros. No cometan el error, porque después los va a llevar una doble frustración de creer que están haciendo historia o algo parecido hoy. Sin embargo, el pueblo, sea o no candidata, sí se va a acordar de Cristina Fernández de Kirchner por lo que hizo, por lo que es y por lo que será. Y no hay ley que pueda evitar eso. Gracias, señor presidente.